Va, entonces, voy a poner esto por aquí, para que no nos haga, mejore la visibilidad. Mis cascos, como llaman por ahí, y mi cafecito de la mañana, que es supremamente importante. Bueno, vamos a empezar esta semana a trabajar desde dos puntos. Vamos a trabajar las clases con Java, pero también vamos a trabajar con esto, con el mundo o un software que me parece supremamente buenísimo, que se llama Codegin. Codegin es una página en internet que está diseñado para aprender a programar usando la técnica de gamificación, o sea, usando el mundo como de los juegos, como si fuera un videojuego, ¿vale? Entonces, voy a mostrarles qué hay en Codegin, como para que esto encuentren esa partecita. Esto pues esto es un trabajo que se hizo desde hace un año. Se estaba trabajando en un proyecto muy interesante de la ingeniera Karen Cuervo. Ella es egresada de la universidad y estaba haciendo una maestría, y su proyecto era verificar si se puede aprender a programar utilizando la gamificación. Y encontramos que sí es muy útil, que sí es muy productivo. Por lo tanto, esas enseñanzas pues la hemos pasado semestre a semestre. ¿Listo? Entonces, para todos, por favor, vamos a ingresar a esta página. Se llama codegin.cc. Es esta paginita de acá. Ya les voy a mostrar. Codegin.cc. Aquí está, bueno, vamos a mirarla por aquí. Esta es la página por defecto, por default. Voy a mostrarles. Bueno, pero me salgo de esta página. Entonces, cuando entren por primera vez, les va a aparecer esta paginita. ¿Sí ven acá? Esta es el landing page, la página inicial con la cual empieza todo el proceso. Le vamos a dar aquí donde dice Start Learning, que es la parte superior, o empezar a aprender. Después de que leemos aquí, nos vamos a ir aquí aquí nos dice que si nos queremos registrar, que si queremos pues utilizar una cuenta propia, con un correo propio, pero pues la verdad tenemos un correo institucional, así que vamos a utilizarlo. Listo. Vamos a utilizar el correo institucional, en este caso el de Gmail, ¿cierto? Vamos a utilizar el correo de Gmail para poder trabajar en este proceso. ¿Listo? Entonces simplemente venimos acá a donde nos piden registrarnos, le damos acá en Gmail, seleccionamos la cuenta de Gmail, en este caso la de la Santo Tomás, y ya tendríamos el acceso a nuestro mundo de Codegin. Codegin, pues es un curso muy interesante, es una página muy interesante para aprender a programar. Entonces le ayuda a uno como a intentar en conocer cómo es este mundo, cómo se trabaja. Hay muchas páginas de estas, y hay varias páginas que permiten hacer ese tipo de cositas. Pero pues Codegin me parece que para lo que nosotros necesitamos es muy interesante. Entonces Codegin, les voy a mostrar, pues es esta página, ¿no? Aquí aparece mi nombre, obviamente estoy en el nivel 0, me muestra cuántos niveles puedo llegar, a qué rating, aquí nos muestra pues cositas adicionales, que cómo es el curso, que cómo se puede continuar, etcétera, etcétera. Entonces si yo le doy aquí en la primera partecita donde dice curso, él acá nos va a mostrar pues qué es lo que hay, ¿no? Entonces nos va a decir que la idea es aprender a trabajar la síntesis básico de Java, y pues aquí ya hay otras cositas que es el núcleo de Java, el multihilo de Java, la parte de las colecciones de Java y otras adicionales. Estas pues toca pagar por ellas. Vamos a utilizar estas que son gratuitas, que nos permiten ingresar. Se llama la síntesis de Java. Le vamos a dar clic acá en esta primera opción. Y él acá nos va a mostrar como una secuencia, como un orden lógico de qué es un método, qué es una variable, qué es un objeto. Entonces es muy interesante esta página porque nos permite como ir mediante un juego, como si fuera una historia, ir contando poco a poco todo este cuento y todo este proceso que se está haciendo, ¿cierto? Entonces aquí nos muestra que podemos trabajar con IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA también es muy interesante, es otro framework parecido a nuestro amigo Visual Studio Code, que es el que nosotros estábamos trabajando hoy en día. Pues es bastante sencillo, pero es un poco más pesado. Entonces, pues para no tener que tener conflictos con nuestras computadoras, pues lo ideal fue que trabajáramos con Visual Studio Code, que es como el que se está utilizando hoy en día.
y digamos que es como el más famoso en estos casos. Pues IntelliJ IDEA también es muy bueno, es muy práctico, pero pues digamos que aquí este señor no queda nada mal para trabajar, ¿listo? Entonces podemos trabajar con IntelliJ IDEA, también es igualito, ese sí lo pueden descargar, es supremamente no es, perdón, no es económico, no, es gratis. Lo pueden descargar, si lo quieren descargar simplemente se vienen acá, abren otra pestaña, escriben IntelliJ IDEA Community, que es la versión gratuita, la versión que es para toda la Profe, población. pero no es obligatorio, ¿sí? No. Simplemente Para es, trabajar. no. Yo voy a trabajar el No. curso utilizando Visual Studio Code, ¿sí? Pero si ustedes quieren como chismosear, como mirar a ver qué hay de nuevo, como conocer en este proceso, en este proyecto, pues pueden ingresar acá a IntelliJ IDEA. Esto es de los dueños de JetBrains, eso es una empresa muy grande que crea frameworks para lenguajes de programación. Estos son los mismos que crean el lenguaje de programación, el framework para crear aplicaciones para Android y pues crearon este señor que se llama IntelliJ IDEA. Entonces aquí está para Windows, para Mac, para Linux. Entonces acá esto pues viene con una prueba gratuita de 30 días, pero si usted se registra acá sí se conecta, acá sí se viene aquí a usuario y bueno, no sé qué cosas con el usuario de la Santo Tomás, eh, que te queda libre creo que por un año. Entonces es interesante para practicarlo, ¿listo? Entonces lo pueden descargar también acá si quieren conocerlo, si quieren, voy a descargarlo para que lo vean, para que lo conozcan, es también interesante. La verdad, a mí me gusta mucho IntelliJ IDEA, pero requiere bastante, o sea, una máquina bien poderosita para trabajar. Empezando por el peso, mire, pesa 664 megas, o sea, es bastante pesado, ¿no? A diferencia de Visual Studio Code, que solamente pesa 64 megas, entonces estamos hablando de 10 veces el peso, 10 veces una cantidad de vainas. Entonces, pues digamos que a veces las computadoras que nosotros tenemos en nuestras casas puede que no tengan la capacidad técnica o el hardware que se necesita para correr IntelliJ IDEA. Entonces, a veces ¿Qué uno lo abre. especificaciones necesita, profe? Necesita por lo menos que su sistema, que su computadora tenga mínimo 4 gigas de memoria RAM. Preferiblemente 8. Con 4 él funciona, pero funciona como a pasito, como que se queda, como que a veces arranca, como que a veces no arranca. Entonces, él funciona, pero a las malas, ¿sí? Con 8 gigas o con 6 gigas sería lo ideal. Entonces, si su computadora no tiene 4 gigas o si solo tiene 2, por ejemplo, no es bueno porque recuerde que el sistema operativo Windows se come por defecto 2 megas, 2 gigas, así, de entrada se come 2 gigas. Si trabajamos, por ejemplo, con Office, se come por lo menos otra giga, que ya van 3 gigas ahí. Este señor se come por lo menos fácilmente unas 400 a 600 megabytes de memoria RAM. Entonces ahí ya nos comimos las 4 gigas. Entonces, y si nos da por abrir de pronto un explorador un navegador web y nos ponemos a escuchar música en YouTube o nos ponemos a ver videos mientras programamos, a ella se come otras 300 megas y ya su computadora simplemente se bloquea, se vuelve lenta, se vuelve supremamente pasiva. Entonces, para trabajar la programación necesitamos una computadora buena. Entonces, para eso vamos a mejor a trabajar con Visual Studio Code, que requiere muy poca memoria y poco procesador para trabajar. Y me parece ideal para lo que vamos a hacer en este proceso. Pero si alguno de ustedes quiere chismosearlo, cacharrearlo, conocerlo, a ver cómo es la vuelta, si ahí no funciona, no funciona, pues ahí lo pueden utilizar. ¿Listo? Sigamos entonces. Entonces, aquí les aparece que una historia, ahí les voy a dejar pues la historia para que conozcan un poquito, para que lo lean. Entonces, por favor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues al final del segundo corte, los talleres los vamos a dividir en dos puntos, ¿cierto? La segunda parte de nuestro trabajo en el segundo corte, vamos a trabajar en dos puntos. Por una parte, vamos a trabajar código Java puro, o sea, Javita a nuestro máximo esplendor. Y por otro lado, vamos a trabajar a nuestro amigo Codegin, ¿cierto? Vamos a trabajar a nuestro amigo Codegin como estrategia didáctica para verificar que ustedes también están aprendiendo en su casa, ¿cierto? Pues nosotros tenemos aquí 4 días a la semana donde hacemos ejercicios,
pero pues a veces a uno no le entra el conocimiento, o sea, se los digo personalmente, hay veces que uno por más de que si quiere tener clase de lunes a viernes, 2, 3 horas, y aún así a veces a uno el conocimiento no le entra. ¿Por qué? Porque a veces uno no está predispuesto, porque a veces es muy temprano en la mañana, porque pues a veces uno está incómodo, uno se ha duchado, no se ha hecho pereza, está haciendo pereza, entonces a uno el conocimiento como que no le capta, ¿cierto? Entonces, el ejercicio de trabajar con mi amigo Codellín es que vamos a trabajar como un procedimiento en paralelo para lo que nosotros vamos a hacer. En Java, pues lo vamos a hacer en clase y en Codegen ustedes lo van a hacer en paralelo. ¿Eso qué nos va a permitir? Que ustedes en sus casas, en su tiempo libre, mientras se está viendo La Rosa de Guadalupe, mientras se está viendo Pasión de Gavilanes o mientras se está viendo Pedro el Escamoso, pues usted ahí de paso en las propagandas, usted coge su celular o coge su computadora y se pone a desarrollar este ejercicio. Se pone a desarrollar acá estos que están por defecto. Entonces se pone a mirar a ver si esta vuelta funciona, si esto sirve, si esto pues al menos es útil para algo. Y aquí hay unos ejercicios donde están el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2, ¿sí? Y acá pues ingresamos a todo el proceso, ¿listo? Entonces vamos acá a introducción y para que lo conozcamos. Entonces, ¿qué es este mundo? Este mundo es un proceso en el cual vamos a mirar desde cero, ¿no? Cómo utilizar Java, cómo aprender de cero, qué es eso de aquí, cómo funciona esto, qué es lo que hay detrás, ¿sí? Cómo se aprende con Java, ¿sí? Y aprender a conocernos. Entonces, digamos que vamos al primer nivel, de una vez como para que lo conozcamos todos. Nos venimos aquí a programación Java desde cero. Le damos acá desde cero. Y él empieza a contarte una historia, como si fuera una caricatura. Entonces, hoy estoy leyendo, Java, y pues voy a tratar de no profundizar mucho porque quiero que esto lo hagan de verdad en sus casas, con toda la paciencia del mundo. Es una historia muy bacancita. A mí me parece que los que crearon esta página, la verdad se fajaron. Me parece que son muy, muy pilosos y hicieron una página muy buena. Personalmente me parece una página excelente para aprender, ¿no? Y son bastante curiosos y tienen una historia muy bien diseñadita, en fin. Entonces acá nos muestran los personajes de nuestra película o de nuestro videojuego, nos muestra pues cómo es el proceso de aprendizaje, cómo se lleva adelante, bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ahí nos va mostrando, dice que tu objetivo es ayudar a tu amigo a alcanzar el nivel 40. El nivel 40 pues es lo que esperamos haciendo pues el paso a paso. Entonces acá pues simplemente le damos Next Lection y aquí ya empieza a trabajar el proceso, cómo funciona, son 4 unidades donde vamos a aprender a conocer la síntesis de Java, cómo es el núcleo de Java, el manejo de hilos y colecciones en Java. A nosotros nos interesa hasta aquí, a trabajar esta partecita, que es la parte que vamos a trabajar en el segundo corte. En el tercer corte ya vamos a trabajar otro tipo de tema, por lo tanto, que pues digamos que no está contemplado acá dentro del proceso. Pero al menos nos permite como llevar en paralelo un aprendizaje que va a servirles a ustedes en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, es parte del proceso. Entonces, cuando nosotros al final terminemos nuestras clases del segundo corte, pues vamos a tener 2 tipos de actividades que se van a evaluar de la misma nivel, eso se va a evaluar 50-50. ¿Qué es eso? Vamos a evaluar por una parte los ejercicios de Java que vamos a hacer en clase, así como los que estábamos haciendo de DFD, en donde yo ingreso, reviso allá su GitHub, verifico que usted tenga ya el soporte de su trabajo, ¿sí? Y por otra parte, tenemos también el ejercicios que vayamos en Codegis. Entonces vamos a tener que mostrar evidencias del avance de la ejecución del videojuego en Codegis. Ese es el trabajo que ustedes van a hacer en casa. Si ustedes se han dado cuenta, yo no dejo tareas para la casa. Yo poco dejo porque la verdad me gusta que todo lo que hagamos lo hagamos en casa. Pero en este tema sí quisiera, más que más que por la nota, muchachos y señoritas, lo hagan por un proceso de querer aprender un tema interesante que es aprender a programar. Y me parece que esta página les puede brindar ese espacio de ayuda a mirar cómo sería aprender Java desde casa sin tener que tener la participación del docente. Entonces es un proceso interesante, es un proceso en paralelo que lo vamos a llevar al tiempo. Entonces, todas las semanas vamos a tener que unos niveles, vamos a manejar unos niveles para poder avanzar en el ejercicio, ¿cierto? Entonces acá pues pueden mirar cómo se procesa, acá le muestran algunos ejercicios, cómo se hace el proceso.
Entonces, por ejemplo, aquí está el código, aquí cómo lo resolvería. Ah, perdón, creo que me salí. Le di clic. Cómo se escribe un programa, cómo se ejecuta un programa, cómo encuentro errores, ¿sí? Cómo miramos el ejercicio, cómo se resuelve el ejercicio, ¿sí? Entonces aquí nos explican el paso a paso de cómo se hace este proceso. Por favor, tengan la molestia de leerlo con toda la minucia del caso, con toda la tranquilidad del caso, no hay afán. La idea es que esta semana pasemos al nivel, al menos al nivel 2, ¿cierto? Entonces aquí está qué significa bloqueado, cómo se trabaja ese proceso. Y aquí pues ya empieza con todo este proceso de cómo se va manejando. Entonces es interesante. A mí la verdad me parece que es un tema muy chévere. Hicieron una buena historia en el proceso de aprendizaje de Java. Entonces, personalmente, yo no es que trabaje para Codegin, para la empresa que creó esto, pero personalmente como profesor de programación me parece que es muy interesante como un proceso en paralelo que ustedes pueden llevar, ¿sí? Entonces, cómo se maneja, cómo se trabaja, etcétera, ¿cierto? Entonces, cómo se escribe, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí podemos mirar ese proceso. Entonces, esto, la idea es que lo puedan hacer en paralelo con respecto a la clase. ¿Por qué? Porque aquí se les explica con lujo de detalle cada cosita, que es una clase, que es una función, que es un variable, que es un método, cómo se funciona, ¿cierto? Nosotros, yo en mi clase, voy a manejar la clase desde dos perspectivas. Desde lo que nosotros hacíamos en DFD, ¿se acuerdan? Y lo que nosotros hacíamos en el ejercicios de esto, lo vamos a hacer en Java. Entonces yo voy a llevar la clase desde DFD con Java y ustedes la van a hacer con Codegin y Java, ¿cierto? De eso nos va a permitir que podamos aprender el tema desde dos perspectivas diferentes y que nos pueda servir como base para tener un proceso de captación de conocimiento más genérico y más universal. ¿Listo? Esas son las tareas que yo voy a dejar para casa para que todas las podamos resolver. Entonces acá podemos mirar cómo se escribiría un programa un poco más. Aquí les explican cómo se explica un programa un poco más extenso, cómo se hace ese proceso, qué es una variable, cómo se manejan. Esto ya lo hemos conocido un poquito. ¿Listo? En todas maneras, en las presentaciones que yo tengo, pues esto está explicadito. Aquí nos explica. Esto lo hizo la ingeniera Karen Daniela Cuervo, que fue quien nos ayudó a diseñar este proyecto hace ya un añito largo y ella fue la que nos ayudó a montar todo este proyecto interesante. ¿Listo? Entonces acá nos muestra que el curso, que la misión, que cómo nos hacemos el proceso de ingresación. Ahí podemos mirar cómo vamos semana a semana, en qué día voy, qué tipo de trabajo es el que necesito hacer, qué tipo de sondeos. Entonces, ¿la idea qué es? La idea es que todas las clases que podamos manejar, vamos a manejarlas las dos instancias. Por una parte vamos a hacer ejercicios en Java y como en paralelo y agregado a esto, pues vamos a revisar los avances de cada uno de ustedes en el proceso evolutivo del conocimiento o de la participación en Codegin. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que es el lunes y lo que es el viernes, vamos a hacer revisiones de cómo van en Codegin. Entonces, cada lunes y cada viernes nos vamos a tomar media horita. En esa media horita ustedes van a mostrarme la evidencia de cómo va ese proceso evolutivo de aprendizaje o de participación en la plataforma Codegin. ¿Listo? Y las otras dos clases nos vamos a dedicar a hacer puro código, a tirar código a lo berraco. ¿Listo? Entonces, aquí está cómo se trabaja, la retroalimentación, cómo se manejan las lecciones, ¿sí? Entonces ahí les muestran el paso a paso en este mundo del Codegin. Este es un tema interesante y acá nos muestran cómo vamos completando cada nivel. Acá vamos a ir aquí a la derecha, vamos a mirar la evidencia, ¿sí? Entonces semanalmente los lunes o los viernes vamos a hacer como una evaluación del mismo. Entonces vamos a mirar cómo han contemplado pues sus avances, me van a mostrar en una pantalla o mejor vamos a mostrarlo en GitHub. Entonces yo simplemente entro al GitHub de cada uno y aquí en vivo y en directo pues vamos a mirar los avances de cada cual. Entonces pues ahí podremos mirar cómo está Luis, cómo está Esteban, cómo está Harold, cómo está Andrés, cómo está Lina, cómo está Ana, y podemos hacer como un barrido respecto a cómo va el proceso evolutivo de cada uno de ustedes. ¿Listo? Aquí nos muestra pues cómo vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer aclaraciones, la idea es que ustedes pues puedan tratar de resolver sus dudas en todo el proceso del aprendizaje. ¿Listo? Entonces acá nos muestra cada uno cómo es la lección, lo que les venía mostrando ahorita.
cada uno de los procesos, cómo se escribe un proceso, cómo se escribe un programa en Java, cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que tener presente, qué es una variable, qué es una clase, qué es un método. Esos temas están muy bien explicaditos en Codegin para que por favor lo tomen muy, muy en serio. ¿Listo? Y aquí pues empieza a mostrarse pues algunas de las cositas que es cierto. Entonces vamos a hacer un ejercicio basado en este proceso, ¿cierto? Entonces acá nos muestras cómo se manejan las variables. Entonces hay una situación importante antes de empezar a tirar código, a lo berraco y a lo monstruo, como llaman por ahí, y es que tenemos que tener claro qué tipo de variables existen, al menos las universales, en el mundo de la programación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de variables, hablamos de esos espacios de memoria. Recuerde que cuando nosotros trabajamos en nuestras computadoras, nosotros tenemos esto, para que recordemos un poquito del hardware. O sea, nosotros toda máquina, voy a abrir aquí un bloc de notas para yo poder escribir tranquilamente, ¿vale? O sea que me encanta hacer rayonazos aquí en Matachitos, ¿cierto? Te recuerde que cuando nosotros hablamos de una computadora, o sea, cuando nosotros tenemos acá una computadora, digamos que esta es nuestra computadora, cuando hablamos de computadora, no solamente hablamos de computadoras de cómputo conocidas como portátiles, sino que también hablamos de otro tipo de máquinas, ¿cierto? Hablamos de los dispositivos móviles, o sea, como celulares y tablets, ¿sí? También estamos hablando de los smartwatch, o sea, o de las smartbands, ¿sí? Entonces también estamos hablando de este universo que cada día gana más y más adeptos en este proceso, ¿cierto? Entonces estamos hablando también de los smartbands. Hoy en día también están utilizando mucho todo, o sea, todo este cuento pertenece a los wearables. Es que hoy en día creo que, por ejemplo, ahorita está saliendo muy de moda los anillos, unos anillos muy interesantes y otras cositas adicionales ahí jugando con eso. Entonces, estas máquinas, o estas computadoras, tienen dos grandes componentes. Por una parte está el hardware, que es la parte base de cómo nosotros debemos trabajar. Entonces aquí dentro del hardware tenemos dos grandes componentes, o bueno, digamos que tres, pero por ahora manejaremos dos, ¿cierto? Por ahora necesitaremos una CPU o unidad de procesamiento y tenemos por otro lado la memoria RAM, ¿sí? Entonces, además de eso, pues tenemos un disco duro, ¿sí? Tenemos un disco duro en donde guardamos la información de forma perpetua, o al menos más tiempo que la memoria RAM. La memoria RAM, el funcionamiento su trabajo fundamental es poder cargar ese trabajo que nosotros hacemos. En el disco duro, nosotros tenemos guardada nuestro software, nuestros documentos y todo lo demás. Y la CPU, pues es esa unidad que me permite ejecutar cálculos matemáticos para poder visualizar o lo que tenga que hacer dentro de la computadora. Esta es una combinación supremamente necesaria. Por ejemplo, viene mi momento de mi pequeño monólogo. El disco duro se recomienda que sea un disco de estado sólido. Esa es una condición fundamental. Si su portátil, la que tiene usted hoy en sus computadoras, en sus máquinas, no tiene un disco de estado sólido, pues es posible que su computadora sea un poco más lenta de lo normal. Entonces, como recomendación personal, les pido que si se pueden cambiar un disco de estado sólido, al menos de unas 120 gigas, que es lo básico con el cual trabajar, eso más o menos está alrededor gigabytes, ¿sí? Al menos unas 120 gigabytes, eso están alrededor más o menos en pesos colombianos, están como en 200.000 pesos. Eso más o menos está costando 200.000 pesos. Esto, más o menos, un disco de estado sólido puede aumentar su velocidad de acceso en aproximadamente un 40% del rendimiento. Puede mejorar su rendimiento en un 40% teniendo un disco de estado sólido. Eso es supremamente importante. Entonces, si usted ve que su computadora está como medio lentica, que es una computadora viejita,
que es una computadora que lleva, no sé, 5 años, 6 años, y usted ya siente que como que no ayuda mucho, que es un poquito lenta, lo mejor que pueden hacer es cambiarle el disco a un estado sólido, ¿sí? A un SD, ¿sí? Esos discos de estado sólido, pues mejoran la velocidad en aproximadamente un 40%. O sea, puede que su computadora mejore un 40% más, sea un 40% más rápido. Eso es una cosa buenísima, o sea, es una cosa vital. Y por otro lado tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es un espacio de disco temporal, ¿cierto? Ojo con esto, la palabra es temporal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué temporal? Porque en el momento en que la computadora se apague, en ese momento la computadora o todo lo que nosotros tengamos aquí guardado, esto desaparece. ¿Por qué necesitamos la memoria RAM? Porque los discos duros son más lentos porque ahí es donde guardamos todos la información, ¿cierto? Entonces, el acceso a esa información hace que el procesamiento sea muy lento. Entonces, necesitamos la memoria RAM. Entonces, en la memoria RAM lo que hacemos es que aquí tenemos en el disco duro, nosotros tenemos acá en el disco duro los programas. Entonces, aquí tenemos nuestros programitas. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos nuestra programita de Java. Y nosotros cuando lo llamamos, cogemos y lo cargamos a la memoria RAM. Entonces, aquí en la memoria RAM venimos y cargamos o guardamos nuestro programita de Java. Entonces acá tenemos nuestro programita de Java, o acá tenemos nuestro videojuego, acá tenemos los diferentes, todo lo que tenemos activo. Tenemos Zoom, tenemos de pronto el navegador para ver videos mientras la clase está viendo porque el profesor es bien aburrido. Entonces acá tenemos todo. Y nuestro programa de Java necesita varias cositas. Entre esas necesita variables. Variables o pequeños espacios de memoria donde yo guardo información, ¿sí? ¿Información de qué tipo? Información de operaciones matemáticas o información de datos. Este señor requiere un espacio de memoria. Entonces, esos espacios de memoria son, bueno, creo que acá no me ayuda mucho la visibilidad. Entonces, déjame un momentico, a ver si puedo mejorar un poquito esto. Entonces, nosotros tenemos acá una serie de variables, una serie de variables. ¿Cuáles son esas variables que tenemos aquí? Tenemos variables de tipo short, de tipo int, de tipo long, de tipo float, de tipo double, de tipo byte, de tipo char, de tipo boolean y de tipo string. ¿Qué significa eso? Tipo short son números cortos, son números corticos donde tiene máximo 20 caracteres. Números largos tienen mucho más caracteres, números enteros mucho más caracteres, números flotantes que son los números decimales que requieren pues un tratamiento diferente porque requiere un trabajo con valores decimales y décimas en el mundo de los decimales, ¿cierto? Números binarios, o sea, valores entre 0 y 1, tipo caracteres, entonces la letra A, la letra S, la letra N, la letra I, la letra J, pero solamente la letra. Valores, perdón, booleanos, true o false, entonces si yo quiero saber simplemente dos valores, un valor que es true, que es verdadero, un valor false, que es pues, cero, ¿cierto? Y cadena de textos como tal. Entonces, nosotros vamos a necesitar manejar este tipo de procesos. Entonces, ¿qué pasa con la memoria RAM? Resulta que si ustedes tienen una computadora con apenas, por ejemplo, digamos que su computadora apenas tiene 4 gigas, 4 gigabytes de espacio, pues es muy poquito espacio para lo que nosotros necesitamos en ingeniería. No solamente lo digo para sistemas, lo digo para todas las ingenierías, para todas las ingenierías. ¿Por qué? Vamos a mirar el proceso matemático que yo siempre les hablo. Es por una parte, tenemos que el sistema operativo sí o sí, o sea, el señor sistema operativo solito, el solito, se come, por ejemplo, si tenemos Windows 10, se come, perdón, espérenme que me exageré, se me fue la mano, pero lo vamos a borrar acá. Entonces, el solo sistema operativo de este mancito se va a comer, se come 1 giga, el solito, ¿cierto? Si nosotros tenemos instalado algún tipo de Office, en este caso Microsoft Office, por ejemplo el Office 2019 o el Office 365, el solo Office se come entre 1 a 1.5. Ahí ya van 2.5 gigas comiditas, ¿cierto? Si yo abro un navegador, por ejemplo como Google Chrome, ¿cierto?
Google Chrome es un devorador de memoria RAM. Esa cosa es horriblemente tragadora. Se traga la memoria RAM. Si usted abre en Google Chrome, si usted abre, por ejemplo, YouTube, y además de eso abre Facebook, y además de eso abre Google normalito para hacer búsquedas, ahí en eso ya de totazo se comió 2 gigas. Entonces, ya de aquí, mire, ya me salté. Si yo tengo 4 gigas, ya me salté porque aquí ya llevo 4.5. Entonces, ya en solamente Google Chrome, y si de paso abro por ahí Netflix, y si de paso me da para escuchar música, y si de paso quiero intentar a usar videojuegos, nada, yucas. Esta vaina se nos empieza a comer y se nos empieza a volver lento nuestra computadora. Entonces, RAM preferiblemente entre 6 y si es posible, subirla a 8 o a más de 8 sería lo ideal. ¿Listo? Solamente para que tengamos ese caso. ¿Listo? Y pues una buena CPU, ¿cierto? Una buena CPU es un equipo, por ejemplo, si van a trabajar con sistemas AMD, pues lo mínimo, nosotros tenemos acá 2 grandes procesadores en el mercado, ¿cierto? Por un lado tenemos al señor AMD, y por otro lado tenemos a los grandes, el otro señor que se llama Intel. Profe, ¿no hay más en el mercado? Sí, claro, hay otros en el mercado, pero tenemos, digamos que esos son los 2 grandes que manejan el mercado a nivel internacional, ¿cierto? Si van a comprar una AMD, un computador con AMD, por lo menos que sea un A12, una AMD A12. O sea, de ahí para abajo, no, eso es supremamente malo. O sea, de mínima categoría, una 12. Y si van a comprarse un Intel, por lo menos que sea un i3, preferiblemente de 10ª generación. O sea, ese es el equipo base con el que uno debe tener en ingeniería si van a comprarse un computador en este semestre o el otro semestre. Si se quieren comprar una buena máquina, pues cómpreselo con ojalá un i5 de 10ª generación. Y una de lo que quiera para arriba, o sea, de ahí para arriba lo que usted quiera, eso es maravilloso, ¿cierto? Estas combinaciones, más o menos en pesos colombianos, están alrededor de del 1.800.000, para arriba, ¿cierto? Entonces, un equipo del 1.400.000, no, de segunda, pues, de pronto, sí. Pero nuevo, 1.800.000 para arriba, ¿sí? Esto, con las condiciones básicas en ingeniería. Un equipo bueno, de pronto para los que quieren estudiar ingeniería, las que están estudiando ingeniería de sistemas, un equipo bueno, por lo menos que tenga 8 gigas, que tenga un i5 de 10ª generación, y ojalá por acá se les cruce para que trabajen cositas que van a necesitar más adelante, necesitan de pronto esta es una GPU. Una GPU que se utiliza mucho para la reproducción de videojuegos, pero también se utiliza mucho en el mundo de la inteligencia artificial y también para hacer unos procesos muy interesantes de diseño gráfico. Todo lo que tenga que ver con la parte de diseño gráfico, la GPU es supremamente valiosa para trabajar. Entonces, si además de eso le mete una buena GPU, por lo menos una NVIDIA, ese valor se le sube por lo menos a esto, mire, a 2.500.000. Que la sola GPU vale como 1.000.000 de pesos, o a veces hasta más. Entonces, Tengo vamos, características. Profe, características, una pregunta. señor, dime. ¿La GPU es lo mismo que una tarjeta gráfica independiente? Sí, señor. Ojo, ojo. Y la palabra grave no es que sea tarjeta gráfica, porque todo tiene tarjeta gráfica. O sea, el celular tiene una tarjeta gráfica, el portal tiene una tarjeta gráfica, el smartwatch tiene una tarjeta gráfica, pero todas son integradas, todas hacen parte de la máquina. Cuando nosotros decimos una tarjeta gráfica se llama independiente, o sea, que sea una tarjeta totalmente ajena al por defecto. Les voy a mostrar una, por ejemplo. Profe, en un portátil se puede cambiar la tarjeta gráfica, ¿no? No, señor. La tarjeta gráfica que viene en el portátil viene por default. Es así, no, al menos hasta donde yo tengo entendido, no se pueden cambiar. Yo ¿Listo? tengo una Nvidia aquí, pero es una muy básica. Es ¿Cuál tienes? Nvidia GeForce MX 230. Sí, esa sí es basiquita, basiquita, basiquita.
Yo digo que, por ejemplo, uno debería empezar un computador decente, por ejemplo, para ingeniería de sistemas, debería tener una tarjeta gráfica. Yo no sé si alcancen a ver con todo ese matacherío que tengo ahí enfrente. Esta, una tarjeta NVIDIA GeForce 1050. Esta es la básica por default. Por eso es que los portátiles tipo gamer son bastante gorditos, porque es que la sola tarjeta gráfica lo hace ver gordo, listo. Entonces, mis queridos ingenieros, perdonen que me haya metido en el mundo del hardware, supuestamente acá venimos a hacer software, pero es que el hardware sin el software no pueden vivir, ¿listo? Entonces no son independientes, son totalmente necesarios los dos, el uno para el otro, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a trabajar con eso? Entonces, teniendo presente el hardware, un buen hardware para sus computadoras, si deciden comprar computadora para su universidad, debe tener al menos estas características básicas. ¿Por qué no los, qué pasa si tienen menos características? Pues posiblemente su máquina en un año y medio o 2 años ya es inservible, o sea, ya realmente sirve para manejar cosas muy básicas, pero ya cuando ustedes, por ejemplo, los de mecánica, empiecen a trabajar temas mucho más complejos y software mucho más complejo que van a necesitar durante su proceso académico, va a volverse lento. Los de sistemas, obviamente los de sistemas van a necesitar máquinas buenas. ¿Por qué? Porque si van a trabajar programación más adelante con software mucho más poderosos que Visual Studio Code, van a necesitar trabajar bases de datos, van a necesitar trabajar, y pues si su computadora tiene poquita memoria RAM, pues se empieza esa computadora como que, profe, espere que apenas está arrancando, profe, aguante, y es que se quedó pegado, profe, y empieza uno a sufrir, empieza uno entonces a sacarle a echarle madrazos a la computadora. Entonces, mejor, si se van a llegar a comprar una computadora este año o el otro año, cómprese una computadora de muy buenas características que al menos le garantice 5 años. Ojo con estos 5 años de competitividad frente a su máquina. Yo, esta computadorcita acá, es un Asus, muy buena máquina cuando yo la compré, pero para lo que hoy necesito, ya no me funciona. O sea, yo, por ejemplo, estoy trabajando aquí en clase, después de que termino mi clase me toca apartar la máquina y trabajar con otra. Esta es otra, por ejemplo, les voy a mostrar una. Esta me parece brutal. Esta no es la empresa, no, no es que se otra. Esto es un Lenovo. Estas máquinas me parecen brutales. Es una ThinkPad. Es una máquina buenísima, excelente. Es un portátil que usted lo ve y es como, como normalito, ¿cierto? No, yo no le veo nada del otro mundo. Pero tiene Intel i5 décima generación. Ya con eso usted lo saca del estadio. Además de eso, tiene 8 gigas de memoria RAM. Listo, hermano, perfecto, ya cumplió característica. No tiene GPU, pues la GPU es integrada, pero pues es decente para lo que yo voy a trabajar. Listo, pero al menos es una buena. ¿Listo? Bueno, ahí ya termino mi paréntesis con respecto a mi pequeña intervención de hardware. ¿Listo? Bien, sigamos entonces. Entonces resulta que cuando nosotros vamos a trabajar en el mundo de la programación, yo voy a necesitar memoria RAM. Voy un espacio de memoria RAM. Y cada uno de estos señores, dependiendo del software, yo voy a necesitar espacio en memoria. Entonces, cada vez voy a necesitar un espacio de memoria para una nueva variable, un espacio de memoria para guardar un texto, un espacio de memoria para hacer un procesamiento. Entonces, si su memoria RAM es pequeña, pues posiblemente se vaya a comer rápido. Entonces, a ver, hay software que uno los abre y uno dice, marica, pero qué cosa tan relenta, pero por Dios santo, este man que me está abriendo. Pues resulta que el programador no fue lo suficientemente inteligente o fue demasiado fresco, porque esa es otra palabra, le valió huevo. Y resulta que no le paró bolas al aplicativo. Entonces, resulta que necesitaba números de 1 a 50 o de 1 a 100, o sea, números cortos, números cortos. Y el mal le valió huevo y utilizó números tipo long. ¿Cómo así, profe? Pues sencillo. Cuando el tipo vino y creó acá las variables, pues cuando yo vine acá, este mancito acá, y creó la variable, entonces yo le dije, ay, voy a crear una variable de tipo long, por ejemplo, que se llama A, y voy a crear otra que se llame B, y ahí tengo información, y después voy a necesitar otra que es de tipo C, y por allá más adelante yo dije C igual a A más B. Estas tres variables, A, B y C, tienen un espacio de memoria en nuestro computador o en el computador donde se vaya a ejecutar.
Si yo no soy un buen ingeniero, si me vale huevo, me tengo pereza, no tengo ganas de pensar, es de malas el usuario, pues que compre más rara, no, eso no es así. Si esto pasa, pues cuando yo termino ejecutando mi software, pues mi software empieza a volverse lento, se vuelve lento. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando mal las variables que yo necesito. Entonces, ojo, ingenieros e ingenieras, el uso de las variables, del tipo de variables, puede determinar que su software sea eficiente o sea ineficiente. Si es un software con muy baja eficiencia, es un software que es muy lento, que como se vuelve demasiado, como que uno lo abre y se muere de tener, posiblemente es porque usted está utilizando una cantidad de variables que no son acordes a la necesidad del software. ¿Listo? Esto es muy normal en ejercicio. ¿Listo? Bueno, acá está cómo se utilizan las variables, pero yo quería llegar aquí. Hay una. Bueno, aquí estábamos hablando de los programas en Java. Ahí les explica perfectamente que un programa en C también se necesita compilar. Un programa en Java necesitas una máquina virtual, las diferentes formas que nosotros necesitamos. Y pues vamos a empezar ya a trabajar un poquito más en el ejercicio de Java. Entonces, por favor, vamos a abrir a nuestro amigo Visual Code. ¿Listo? Pues vamos a abrir a nuestro amigo Visual Code para empezar ya a trabajar en el proceso. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio básico de saludo al mundo. Ese es el saludo que todos hacemos cuando empezamos el mundo de la programación. ¿Listo? La clase pasada hicimos nuestro primer ejercicio. Este no es nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio simplemente dice, hola mundo, mi nombre es Luis Fernando Castellanos G. ¿De qué se trata el software? Entonces, hablábamos que esta parte, pues, es una clase. Nosotros vamos a manejar qué es una clase, qué es un método. Eso, pues, está muy bien explicadito en Kotlin, entonces, para que lo lleven ahí, para que lo revisen, para mirar eso. Y esto es una línea de código dentro de un método. Esto es un método tipo main. Entonces, recuerde cuando nosotros trabajábamos en DFD, recuerda que nosotros creamos pequeños subprogramas. Recuerdan que nosotros hacíamos unos pequeños programitas, nosotros hacíamos un programita, ese lo hicimos fue con la calculadora, ¿cierto? Nosotros hicimos acá un programa principal, ¿cierto? Y luego empezamos a crear pequeños programitas, un programita acá que se llamaba SP Zoom, ¿sí se acuerdan? Zoom, perdón, S Zoom. Este fue nuestro primer subprograma. Luego creamos otro que se llama SP Subtrap, ¿cierto? Subtrap. Luego creamos otro que fue el de multiplicación y empezamos nosotros a crear la palabra SP, se la dejamos que hará subprogram, ¿no? Fue lo que colocamos. Luego creamos uno de multiplicación, multi, y por último creamos uno que se llamaba SP dividir, ¿cierto? Esos fueron nuestros 4 procedimientos. Entonces, estos se pueden llamar de varias maneras. Nosotros podemos llamar a esto eh, programas. Entonces, acá nosotros podemos llamar a esto programas. Programas. O también los podemos llamar métodos. Métodos que simplemente es un pequeño programa que se ejecuta bajo ciertas características. Esto significa que nosotros tenemos acá, podríamos decir que tendríamos 5 métodos. El método principal, que sería este método, este sería el método 1 o el método principal, y estos serían métodos auxiliares, métodos que están diseñados para usarse durante la ejecución del software en algún momento, ¿cierto? Entonces, esto sería el método 2, este sería el método 3, o pequeños programas. Este sería el método 4 y por último, pues el método 5, ¿cierto? Esto es un método. ¿Cómo determino qué es o qué no es un método? Entonces, cuando nosotros creamos aquí el código fuente, nosotros le decimos aquí, perdón, bueno, todo esto, estos son pequeños ahí ayudas que nos dan para localizar esas cositas. Esto es un método, public static void.
La palabra voy, pues es un sinónimo de método. Entonces aquí yo le voy diciendo, voy a crear un método de que es público, que es estático y que lo voy a llamar main. Y que pues voy a aparecer en una parte de secciones y aquí dentro de los corchetes iría el código fuente que va dentro de ese método. ¿Listo? Entonces, todo proyecto necesita. Entonces, para que tengamos ahí parte puntual de lo que vamos a hacer. Entonces, todo proyecto de Java va a necesitar tener, por defecto, siempre se arranca con un paquete, un package, un package. Yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz. Un package. Dentro del package está al menos, pueden haber varias, por lo menos tiene una clase. Dentro de esa clase, yo voy a tener al menos un método, al menos uno. Y ese método por defecto es el método main, que es el método básico. Yo puedo tener otros métodos, yo puedo tener acá otros métodos que voy a necesitar en mi lenguaje. Entonces, todo software de Java necesita un package, una clase y por lo menos el método main. Entonces, ¿cómo lo vemos desde esa perspectiva? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo, bueno, acá me falta el package, pero yo tengo la clase, mírenla acá, public class, si la ven, miren, ahí está el public class. Esa es la clase se llama app. Y el método main, mírenlo acá, aquí tenemos el método main. Entonces, yo puedo tener, ya con eso tengo un proceso base de un software en Java. ¿Listo? Entonces, siempre voy a necesitar eso, una clase, un método, el método main, ¿cierto? Esos son los básicos que yo voy a necesitar para trabajar cualquier software que yo necesite en Java. Permítanme un segundo, voy a mostrarles un software más complejo para que lo podamos ver, sí, a ver si podemos decir que cumplen o no cumple con la condición. Voy a abrir por aquí a mi amigo, regálame, por favor, permítame en un par de segundos. Pues estoy buscando uno de los ejercicios que hicimos en el semestre pasado. Listo. Creo que este me sirve. Listo. Sí, este sí me sirve. Voy a mostrarles el ejercicio. ¿Listo? Entonces, mira, para que miremos un poco más a nivel de cómo ya sería un software más completico, ¿cierto? Entonces, este software, por ejemplo, que tenemos acá, voy a minimizar estas opciones para que podamos verlos todos, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos un software principal, ¿sí? Tenemos un package, mira, el package se llama usta.sistemas. Tenemos unas variables que yo voy a necesitar o unas librerías. Tengo la clase principal, class main, y dentro de esto tengo otra variable o otro método llamado podMain, y ahí tengo todo el código que yo necesito. Sí, mire acá todos los diferentes archivos que yo necesito. Miremos otro. A ver, por ejemplo, vamos a buscar otro de los que estamos por acá. Vamos a mirar acá. Listo, vamos a mirar este. Mira, este está más chévere. Mira, sí, un package, perfecto, una clase, aquí está la clase, y como se pueden dar cuenta, yo tengo muchísimos métodos. Mira, sí, toda esta cantidad de métodos. Mire toda esta cantidad de métodos, ¿sí? Entonces yo tengo un método principal que se llama main, pero tengo otros métodos chiquiticos, uno que se llama fmenú, ffill, fwinner, y esto hace muy parecido a lo que nosotros hacíamos
cuando hacíamos en DFD, ¿sí? Que hacíamos el programa principal y hacíamos pequeños programitas que nos permitían acceder a esa información para poder manipularla de una forma más detallada. ¿Sí? Si ustedes miran, este código tiene 103 líneas. La verdad, esto es muy poquito, ¿cierto? Eso no tiene mucho texto. Es bastante pequeñito con respecto a lo que necesitamos. Un código complejo, voy a mostrarles uno del final del semestre. A ver si lo, aquí se me hizo. Vamos a ver si lo tengo por aquí a la mano. A ver, a ver, a ver, a ver. No, creo que se lo tengo es en el D, en el Q. A ver, tan, 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 na, 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 na. Creo que este me sirve. Listo, creo que este. Mira, acá tenemos muchas más clases, ¿sí? Muchos más objetos. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar este. ¿Mm? Entonces es una clase que vamos a, por ejemplo, miremos otro. Bueno, principal, sí. Esto es puro código Java. Esto nos permite dibujar algunas formas y algunos objetos ahí. Entonces, bueno, pero no los voy a torturar todavía con ese tema, ¿vale? Hasta allá vamos a llegar. O sea, ese es nuestro objetivo de esta clase, que lleguemos a cumplir ese compromiso. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio es dibujar. Vamos a dibujar. Quiero que aprendamos a hacer dibujos utilizando en los métodos antiguos. Cuando nosotros dibujamos o creamos formularios, a veces necesitamos algunas ayuditas visuales, algunos textos que nos ayudan a mejorar la visibilidad. Entonces, vamos a dibujar, vamos a hacer una casa, vamos a dibujar una casita. ¿Una casa? Sí, sí, vamos a dibujar una casa en el texto. Entonces, cuando el software se ejecute, quiero que el software se ejecute y se vea una casita. Quiero que se vea más o menos así, ¿sí? Una casa. Quiero que se vea una casa. Algo así por el estilo, más o menos, para ver cómo se nos ve. Profe, ¿vos tenés huevo? Bueno, no tengo nada que ver en eso. Entonces, vamos a hacerlo sencillito. Entonces, le dimos aquí, abrimos Visual Code y cerramos este aplicativo. Entonces, nos venimos acá a la sección de Welcome, ¿cierto? Le damos acá donde es Field and Run All Command, nos sale esto. Y aquí nos aparece la primera acción que se llama Create Java. Si no, pues entonces simplemente, si no les aparece, se escribe la palabra Create Java Project. Y ahí les va a salir por default. ¿Listo? ¿Por qué no sale eso? Pues porque nosotros instalamos un package la clase pasada e instalamos el JDK. Entonces ahora ya tenemos eso. Colocamos el nombre, entonces vamos a colocarle P2, T2, ¿cómo es? Eh, ¿Cómo se escribe dibujar? Draw, creo que es esto. Sí, creo que es dibujar, ¿cierto? Déjame que ahora me quede la duda. ¿Cómo Sí, es? profe. Draw, ¿qué es draw, cierto? Draw, draw, draw the house. Sí, mismo. Sí, sí, estoy bien, ¿cierto? Es que se confundido. Le preguntamos a mi amigo Translator, él me soluciona la duda de una vez. Aprovechemos la tecnología. Para eso se creó, ¿cierto? Entonces vamos a escribir acá en español, chin, 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 y para inglés. Vamos acá, dibujar. Sí, to draw. ¿Sí? Vamos a colocarle aquí, draw house, ¿cierto? Dibujar casa. Entonces, y le damos enter. Ahí se demora un par de segunditos. No se quedó pegado. ¿Qué pasó? Creo que no escribí. Entonces, P2, draw, home. Como le doy un momento que se demora, ahí cargando a nuestro amigo. ¿Listo?
Pero esto no es normal, ya se quedó pegado. ¡Qué cosa tan horrible! Mm, mm, mm. Parece que mi computadora hoy no me quiere mucho. ¿Listo? Tenía que seleccionar primero el tipo de proyecto. Sí, yo le seleccioné Brown, le dije crear proyecto, le dije que no me lo construya con ningún tipo de tools y, pero no, le digo frame, create Java, project, no me construya nada, quiere, ahora sí que me lo guarde acá. Ah, bueno, sí, tiene razón, faltó ese pedacito, muchísimas gracias. Aquí le vamos a colocar aquí en consola, seleccionenlo, aquí lo vamos a seleccionar, ahora sí, muchísimas gracias. P2, T2, draw. Profe, ¿puede repetir eso que hizo, por favor? Sí, claro. Fin all run all command, ¿cierto? Ticketing. Acá le deseamos crear proyecto nuevo, ticketing. Le decimos que no me construya utilizando alguna librería rara. No, aquí está que si lo quiero decir con Maven, con Spring, con Spark. ¿Esto para qué es? Esto se usa mucho para cuando yo creo proyectos muy grandes donde voy a necesitar librerías especializadas, librerías que me permiten conectarme a bases de datos, a web service y a una cantidad de vainas, pero como nosotros no hemos llegado hasta allá, entonces no vamos a necesitar ninguna de estas opciones. Entonces le damos acá, clic, y de una vez me va a mandar a una carpetica. Esa carpetica me dice seleccione la carpeta donde yo lo quiero guardar. Entonces yo le digo acá, pues yo lo estoy guardando en una carpeta especial. Este fue el primero que hicimos, ¿se acuerda? P2T2 Java First Pledge. Entonces ahora vamos a hacer P2T3. Entonces acá le voy a colocar, le voy a decir que lo seleccione y de una vez me saca este texto. Entonces yo le voy a decir P2T3 y le voy a colocar acá draw home, ¿sí? Pintando la casa. Y le doy enter. Y en ese momento, el señor me acaba de crear una carpeta con algunos comandos en especial. Ya me crea los archivos propios, ¿sí? Aquí ya, si se da cuenta, tengo dos versiones, dos opciones. Tengo aquí dos ventanas, una con el ejercicio anterior, que se llama First App, y ahora tenemos aquí este nuevo que estamos así pintando. ¿Listo? Entonces, cerramos este de acá, este welcome, que es por default. Podemos cerrar este que nos está sobrando aquí de más. Y le damos acá abrir, ¿cierto? Entonces aquí ya nos carga nuestro archivo. Entonces ya le puedo decir acá crc y aquí me aparece mi archivo que se llama app.java. Entonces ya conocemos un poquito, la clase base se llama app, por dentro vamos a tener una librería llamada main y acá voy a tener pues el sysword. Este sysword es el que yo le voy a decirle que por favor me genere en el sistema un output por medio de consola. Recuerde que la consola de Windows es CMD, ¿cierto? Entonces, si yo quiero conocer una consola de Windows, pues simplemente le doy WinR, que me sale esta caja, escribo CMD, y me va a abrir pues la caja de comando de Windows, ¿cierto? El DOS que conocíamos antiguamente. Esto es para escribir muchísimas cosas. Aquí yo ejecuto casi todos los comandos bases. Entonces, si yo necesito conocer, por ejemplo, las versiones de Java, ¿sí? Si yo necesito conocer, por ejemplo, que el código del sistema operativo, bueno, una cantidad de comandos que yo utilizo para mi trabajo, pues utilizo la consola de Windows, ¿sí? Entonces, yo lo que le voy a decir acá con esto es que saca un texto por medio de consola de Windows, diga Hello World, pero el ejercicio es que aprendamos a pintar una casa. Una casa, sí señor. Entonces, para pintar la casa vamos a utilizar, ¿se acuerda que hace unos días yo les pedí que entráramos a código ASCII, y aquí en el código ASCII que hemos entrado a conocer y a cacharrear un poquito, aquí por dentro yo tengo una serie de comandos o una serie de símbolos que se ejecutan utilizando unos comandos. Por ejemplo, si yo quiero que mi casita, por ejemplo, yo quiero que utilicemos esta casita, ¿sí? Utilizando esta, ¿sí las ven acá? La 188, la 185, la 187. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar estos comandos. El 185, el 188,
¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero una casa, entonces yo le voy a decir acá, me paso por aquí, les voy a colocar aquí en el primer sysoutprintln, que esa es una salida de texto. Entonces voy a colocarle aquí que me muestre P2, T3, draw home, ¿sí? Coma, maker, entonces acá aparece Luis, FDO, castellano, ¿cierto? Y voy a crear otro system output, entonces pues lo podemos hacer por defecto, entonces yo le coloco acá system, punto, en el momento en que le coloco el punto, el sistema, bueno, a veces no sé por qué se me queda pegado, perdón, es que está cargando, abajo está cargando. Entonces, output, mire, si ves, él me ayuda a escribir el texto, ¿sí? Yo le coloco acá el out y él me ayuda a completar. Si yo le digo la tecla tab, él me ayuda a contemplar el texto. Yo le digo aquí punto, pues lo que estoy transmitiendo en vivo es que se vuelve un poquito lento el acceso, ¿cierto? Pero me sale esta ventana emergente. Esta ventana emergente me permite mirar pues diferentes elementos que yo voy a poder necesitar. Entonces digamos que yo voy a poder utilizar muchos de los que aparecen acá. En el caso de aquí yo voy a necesitar el que dice print ln. Entonces acá print ln, que es muy parecida a la que tenemos arriba. Y allá aquí puedo colocar el texto. Entonces acá puedo hacer todo el respecto a la creación del texto. Entonces si yo quiero, por ejemplo, una casa bonita, que yo, por ejemplo, voy a colocar este comando. El comando diría al 186. Entonces, con la tecla al y escribo 186, me sale la cajita. Entonces si yo quiero hacer mi casita, entonces, por ejemplo, al 186, ¿sí? Aquí ya tendría, voy a copiar esto, control C, control B, control B, control B, ¿sí? Entonces ahí ya estoy construyendo las paredes de la casa. Si quiero construir el piso de la casa, utilizaré el comando que dice, esto lo tengo por aquí, lo tengo por acá, mírelo, 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 al 200. Entonces aquí voy a hacer el siguiente, pues, control C, control B, pero en vez de colocar acá lo voy a colocar acá al 200. Y mira que ya me quedó la casita. Y aquí puedo escribir, por ejemplo, el piso es al 205. Entonces, al 205, mira, ahí ya tengo el piso. Entonces aquí voy a hacerle, por ejemplo, la base de la puerta. La base de la puerta sería al 202. Al 202. Mira, ya tengo la base de la puerta. Al 200. No, perdón. ¿Cuál era? Ay, ahí me toca hacerlo en paralelo. Al 205, perdón. Al 205. Al 205. Al 202. Y aquí ya estoy construyendo la casa. Y aquí sería al 186. ¿Sí? Mire, ahí ya estoy haciendo la casita. ¿Sí? Y en este caso es que quiero ver qué tan creativos son ustedes. 205. Ay, Dios mío. Me emocioné, me emocioné. 205. Y ya casi, ya casi, ya casi termino el piso. Y me falta uno, sí. Y ahora voy a hacer el del otro extremo. Ese es al 188. Al 188. Y al 205. Sí, mientras ya hice, ya hice el piso, ya la base del piso, y ya tengo parte de la puerta, pero me falta terminar la puerta, vamos a terminarla bien bacana. Al 201 sería aquí en al 201, para hacer el techo, al 205, y para cerrarle el piso, para cerrar la puerta, no lo encuentro, al 187, al 187. Y listo, mire, ya tengo la puerta de la casa. ¿Listo? Entonces, pues me faltaría completarle la parte de arriba, ¿cierto?
de la parte de arriba tendría que ser un poco más creativo y decirle que aquí sería el otro de este lado, que sería al 201, ¿cierto? Para hacer el piso. Entonces aquí, como soy perezoso, control C. Y este que es el que vamos a cerrar, que sería al 187. Listo. Entonces, mire, ahí ya tengo parte de la casita. Me faltaría la ventana, me faltaría el ejercicio. Si yo ejecuto mi software acá, si yo le digo acá, aquí yo le digo run, start debugging, aquí se demora un par de segundos mientras compila por primera vez. Sí, mira, ahí está diciendo que necesita ejecutar, que se va a ejecutar el software utilizando. Y ¡pum! Mire, parceros. Aquí ya tengo mi casita. ¿Sí la ven? Este es lo que a mí me interesa. ¿Sí ves? Entonces, mis queridos ingenieros, son las 8:14. Vamos a tomarnos una pausa para hacer el ejercicio. Tienen 30 minutos para hacerme la casita con un arbolito. Entonces, ¿cómo así? Sí, ay, hombre, y entonces la cosa es que hagamos una vaina bacana. Entonces, la idea es que hagamos una casita. Entonces, vamos a hacer la casita, una casita más o menos así, decentica, con la puertica, con la ventanita, ¿sí? Además de eso, vamos a hacerle el techito, ¿sí? Y pues para colmo de males vamos a hacerle pues al menos una cosita así como un pequeño, como un arbolito, ¿cierto? Entonces por aquí le vamos a hacer un arbolito. Y aquí le vamos a pintar un arbolito. ¿Listo? Algo Profe, ¿dónde creativo. es que uno encuentra todos esos comandos Todos de esos, ASCII y toda todos esa esos vaina? comandos ASCII, usted se va a la página de internet, escribe la palabra ASCII y él le va a cargar esta página, el código ascii.core.art. Ahí van a poder ustedes, aquí les voy a pasar por el chat. Ahí está el comando, la página. Y ahí pueden ustedes evidenciar todos estos comanditos que les sirven a uno para hacer dibujos. ¿Listo? Entonces, claro el ejercicio, ingenieros. Entonces ahí les dejo el comando, ahí pueden ustedes verlo como se vería más o menos de así, ¿sí? Para que se nos vea bien bacancito. ¿Listo? Entonces, 30 minutos para que terminemos el ejercicio. ¿Listo? En 30 minutos hago un barrido por cómo nos fue. ¿Listo? Voy a tener aquí la... Pues mío quedó raro. No pasa nada, no pasa nada. Mostremos el trabajo, mostremos los ejercicios. Eso es parte del proceso evolutivo. Ay, Compártanos me toca pantalla, hacer por la favor. de letritas, profe, porque no pude con el otro. Listo, ¿no? Vale, súper. Lo importante es que tengas la mecánica. Vamos a ver el invento. Ah, aquí, allá está. Le hiciste el arbolito. Muy bien. Tenemos un error, ¿no? Nos falta el punto y coma al final de todas las líneas, ¿no? Por eso es que nos sale en rojo eso. Después del paréntesis, el punto y coma es supremamente importante. No sé cómo se llama. Cópialo de arribita, entonces, en caso de que... Pero tienes que... Ah, mire, es que ese es tu error, Lina. Abajo en tu computadora está en inglés, en la barra principal de Windows. Dale clic donde dice ENG. Allá a la derecha donde está el reloj. Ahí. Y pásalo a Español Colombia. Listo. Y verifica si ya te funciona. ¿Ve que sí? Intenta ingresar un al 201 a 205 a ver si nos carga ya. No, profe, Está muy raro. Debería funcionar. me sale negro. Bueno, igual no lo vamos a necesitar mucho.
pero lo importante sí es el punto y coma, que eso sí es vital para todo. Entonces, en todas las líneas, por favor, punto y coma. Aquí haré mi espacio, ¿no? En la antigüedad, antes de que existiera Windows, antes de que existiera Mac y todos estos sistemas operativos donde se trabajaba de modo gráfico, donde antes de que naciera el mouse, todos los gráficos o todos los formularios los pintábamos así, a punta de rayitas y bolitas y todas esas cositas para poder visualizar algo. Entonces, hemos evolucionado un poquito, ¿cierto? Ejecuta eso, Lina, a ver cómo se nos va. Dele arriba donde dice run. Bueno, dele ahí también. Ahí se demora un poquitico, téngale paciencia por lo que estás transmitiendo en vivo. Entonces, por ejemplo, Zoom. Zoom es un buen software, pero come memoria como un berraco. Qué hijo de madre software tan dragón de memoria. Y hace que tus procesos de la computadora se vuelvan súper lentos de una cosa absurda. Está un poquito demorado. Pero muy bien, ya podríamos decir que terminemos. Así que yo personalmente te recomiendo, por ejemplo, Nina, veo que tú tienes instalado, démela en la barra principal de Windows, allá a la derecha, donde está el simbolito de más, es al lado de español, ahí a la izquierda, izquierda, en la flechita que es apuntando hacia arriba. Eso. Bueno, veo que tú tienes ahí, ¿cuál es el que está para ahí? Autodex, el que te parece arribita, el segundo. Personalmente, ¿lo necesitas? ¿Serio que no? Es para inventor. Ya que pena es que están pasando los vendedores ambulantes por acá, entonces no dejan escuchar casi nada. Bien, es bueno que personalmente, si tu computadora la vas a usar con fines académicos, el antivirus que viene por defecto es más que suficiente para el tuyo. ¿Vale? Bueno, muy bien. Si quieres, deja de compartirme pantalla para que esto, pero, y verifica que a ver si te ejecuta bien, o sea, si te corre ya mejor, porque ya dejas de compartirme, ¿vale? Listo. ¿Alguna otra persona? Ana, Camilo, Esteban, Harold, Julián, Luis, Mauricio, que nos quiera compartir su pintura, su dibujo utilizando los códigos ASCII en nuestra computadora. ¿Quién se arriesga? ¿Quién se arriesga? No, ¿quién nos da el placer y el honor de conocerle sus diseños? De a uno, Ala, no se voten todos porque me colapsan el sistema y no se puede, no se puede. Entonces, Ana, ya que estás ahí de primerita, denos el gusto de ver tu trabajo. Profe, es que no tengo buen internet. Vale, listo. Entonces no. Listo. Camilo, ya que está ahí de segundo, hágale. Camilo o Profe, la verdad es Esteban. que todavía pues... Profe, yo la verdad no he terminado y voy despacio. Nah, Ahí como dicen, suavecito, suavecito. sí, como la canción, pasito a pasito, suave, suavecito, como la canción. Bueno, Sí, profe. ingenieros, para mañana por favor terminan sus ejercicios y los suben a GitHub y en GitHub los miramos. ¿Listo? Entonces, por favor, para mañana hacen los dos el ejercicio que estamos terminando, el del dibujo Profe, de un la casa. favor.
señor. Dime, Camilo. Profe, pues es que la verdad aquí, o sea, cuando yo fui a descargar el, el APK, pues ya está, ya me faltaba el último paso, que era instalarlo solo, pero me sale como aquí, un error ahí, pues no sé, me toca descargar otras cosas. Entonces fui a descargarlo y tampoco, o sea, Si quiere, ¿a lo qué volví horas? a instalar y no me deja, Si no quiere, me deja hagamos hacer un meet, hagamos un meet más para tarde. instalarlo. ¿Sí? Si quiere, hagamos un meet más tarde y miramos tu caso, ¿vale? Me escribes cuando tengas un espacio y me dices, Bueno, sí, sí, sino que yo falta el acceso y no me deja descargarlos por eso. qué raro, sí está muy raro. Si quiere, miremoslo, me escribes más tardecito y me dices cuando tengas un espacio y eso en 15 minuticos lo solucionamos, ¿listo? Profe, Bueno, y yo Bueno, sí, tengo, señor. ingenieros, yo tengo un problema. ¿cómo van? Profe, que igualmente yo descargué los APKs a Robert, pero y aparece como aplicación, pero para activarlo el computador no me lo lee. ¿No te está leyendo tu APK en el computador? ¿En tu No, celular? En el ese computador no te va a funcionar. O sea, obviamente en el computador no te va a funcionar porque tu computadora tiene Windows, no tiene Android. Y que para que funcione la APK en tu computadora deberías tener el sistema Android. Te debe funcionar, pero en tu celular o en tu tablet, en caso de que tengas una tablet. ¿Listo? Bueno, ingenieros, son las 8:55, entonces dejamos así por hoy. Por favor, terminan el ejercicio y Profesor, le empiezan. damos para guardar solo el Zenroot. Es para guardar el guarda solito. O sea, arriba le dicen en la parte de archivo, file, salvar, control S si quiere, o control shift S, salvar si quiere cambiar otro. Pero él tiene por defecto un autosave que él salva todo lo que tú vas haciendo en tiempo real. Por favor, se escriben en Codegin y mañana miramos las inscripciones a Codegin, ¿listo? Por favor, para que tengamos mañana empezamos a hacer la validación. Entonces, para tarea para mañana, por favor, se inscriben en Codegin con su cuenta institucional y mañana nos hacemos un pequeño barrido al inicio de la clase de sus inscripciones en Codegin, ¿listo? Señores, señoritas, que tengan ustedes muy buen día. Chao, chao para todos. Listo, hasta luego, profe, que se den. Hola, profe, gracias.